Vamos a empezar la clase. En el transcurso de la presentación, si hubiese alguna inquietud, alguna pregunta, igual yo voy a estar buscando la retroalimentación. Por favor, me avisan para poder de esta manera saldar alguna duda que pudiera presentarse durante la transmisión. ¿Sí? Entonces, sin más y menos, vamos a comenzar. Denme un segundo, por favor. Ok, vamos a empezar entonces. Cuando nosotros hablamos acerca de complicaciones crónicas de la diabetes, a ver si me ayuda aquí el... Esto, listo, sí, mejor. Vamos a hablar acerca de complicaciones tardías y estas se dividen a su vez en dos subtipos. Tenemos las complicaciones eh, microvasculares y las complicaciones macrovasculares, ambas también llamadas complicaciones microangiopáticas y macroangiopáticas. Dentro de las complicaciones microangiopáticas tenemos las tres más consabidas, que son la retinopatía diabética, la antiguamente llamada nefropatía diabética y la neuropatía diabética. Y dentro de las complicaciones macrovasculares vamos a tener el infarto de miocardio no fatal, el evento cerebrovascular no fatal o stroke y la muerte cardiovascular y, ahora sí, la muerte cardiovascular y la insuficiencia arterial periférica. El día de hoy vamos a concentrar nuestra actividad en hablar de las complicaciones microvasculares, porque estas son las que van a generar morbilidad en el paciente, las que generan minusvalía, invalidez, mientras que las complicaciones macrovasculares habitualmente suelen generar en su mayoría de veces muerte. Estas complicaciones macrovasculares ustedes las tocan en otras especialidades, el infarto miocardio en cardiología, el stroke en neurología. Entonces no vamos a revisar esto, sino que nos vamos a concentrar netamente en estos aspectos. Vamos a empezar rápidamente con la enfermedad renal diabética. La enfermedad renal diabética, que antiguamente se llamaba nefropatía diabética, es una condición, una complicación relativamente frecuente en la diabetes. Cuando nosotros vemos cuánto nos quita de expectativa de vida la diabetes, vamos a observar que el solo hecho de tener el diagnóstico de diabetes se calcula que me quita unos 6 años de vida, de expectativa de vida en el futuro. Pero si yo quisiera, además de eso, verificar cuando el paciente tiene diabetes y enfermedad cardiovascular asociada, este riesgo se va incrementando a menos 12 años de expectativa de vida. Y cuando el paciente desarrolla enfermedad renal diabética de manera temprana, esto incluso se eleva mucho más a 16 años de vida que le estoy quitando a un paciente que perfectamente podría mantener una expectativa de vida alta y permanecer más tiempo con su familia. Y al menos de la mitad de todos los pacientes diagnosticados con diabetes también tienen cierto grado de enfermedad renal diabética. Estos son diferentes, es una comunicación, una forma de diferentes estudios poblacionales múltiples en diferentes lugares del mundo. Vamos a concentrarnos el que les he marcado acá en el estudio de MANT, en el cual podemos observar que de una muestra de más de 11,000 pacientes con diagnóstico de diabetes, el 56% tiene cierto grado de de enfermedad renal diabética. Estamos hablando incluso de más de la mitad de pacientes con diagnóstico de diabetes que además viven con enfermedad renal diabética. Y si nosotros nos ponemos a mirar qué pacientes tienen, por ejemplo, tasas de depuración de creatinina o filtrado glomerular estimado por debajo de 60, ya estamos viendo que es un gran porcentaje, alrededor del 40%. Entonces, ya estamos viendo que desde el estadio 3 de enfermedad renal diabética vamos a tener casi la mitad de la población inscrita en este punto. Y si nosotros revisamos también lo relacionado con el exceso de mortalidad, vamos a ver también que aquel paciente
que tiene enfermedad renal diabética, dependiendo de los componentes de esta enfermedad renal, hay un incremento progresivo del exceso de su mortalidad. Si es solamente diabético tipo 2 y tiene albuminuria, hay un 17.8% de incidencia de mortalidad a 10 años acumulada. Pero si además de eso tiene mezclado una tasa de filtrado glomerular estimado por debajo de 60, esta incidencia de mortalidad se incrementa a un casi 50%. Entonces vemos que la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes es un factor de riesgo tanto de morbilidad y también de mortalidad. Y cuando hablamos acerca de la disfunción renal en el paciente con diabetes, también vemos que asimismo incrementa el riesgo de hospitalización por insuficiencia cardíaca. Como ven en el primer cuadro, vamos a observar por aquí que tenemos que la tasa de filtración glomerular estimada a medida que se va reduciendo en el tiempo, va incrementando las tasas de eventos por 1.000 personas de falla cardíaca congestiva. Y lo mismo sucede con lo relacionado a la albuminuria. Mientras más albuminuria tiene el paciente, vamos a notar también que el incremento de eventos de hospitalización por falla cardíaca también se incrementa. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de enfermedad renal diabética, yo tengo que tener algunos elementos en consideración. Lo primero es la definición de enfermedad renal crónica. Se define esta como aquella que tiene albuminuria persistente y o una tasa de filtración glomerular estimada baja. Esta enfermedad renal diabética ocurre, como les comentaba en las diapositivas anteriores, hasta en el 40% de pacientes con diagnóstico de diabetes y en diabéticos tipo 1 clásicamente se desarrolla después de los 10 años. Pero en el diabético tipo 2, por la fisiopatología de la enfermedad, podemos encontrar enfermedad renal diabética al momento del diagnóstico. Y este problema implica que esta enfermedad renal no solamente queda en estadios leves, sino que con el tiempo puede progresar a enfermedad renal de etapa final y por ende incrementa el riesgo cardiovascular y los costos en salud. Otro concepto importante que tenemos que tener antes de hablar per se del diagnóstico es el concepto de albuminuria. ¿Cómo yo puedo calcular albuminuria en mi paciente? Antiguamente, lo que se hacía, lo que muchos nefrólogos, internistas y también endocrinólogos en realidad solicitaban a los pacientes con diabetes para evaluar enfermedad renal y albuminuria, pedíamos lo que viene a ser la proteinuria en orina de 24 horas. ¿Cuál es el problema de esta proteinuria en orina de 24 horas? Que la proteinuria me mide proteínas en orina, no solo albúmina. Está incluida las globulinas y otras proteínas del plasma. Por lo tanto, no era un buen parámetro para valorar de manera mucho más fina la pérdida de albúmina en orina. Luego aparece la microalbuminuria simple, expresada en miligramos por decilitro, que me permitía solamente valorar el nivel de albuminuria, pero esta se afectaba por el estatus de hidratación del paciente y en muchos casos podía salir o muy alto o muy baja, dependiendo de la hidratación del paciente. Por lo tanto, el parámetro que hoy en día se utiliza de manera más fidedigna para hacer el diagnóstico de albuminuria persistente es la tasa albúmina creatinina urinaria, por sus siglas en inglés aquí, y también conocido como índice albúmina creatinina urinaria, y en otros laboratorios también lo conocen como microalbuminuria corregida con creatinina urinaria. Una UACR normal debe salir siempre por debajo de 30 miligramos por gramo de creatinina. A partir de 30 en adelante, y estamos hablando de una UACR persistentemente elevada, que es equivalente a una albuminuria persistentemente elevada. Para yo poder hacer el diagnóstico de esta albuminuria persistente, requiero de al menos 2 a 3 controles de UACR en un periodo de 3 hasta 6 meses. ¿Y por qué, doctor, no puedo ser con un solo control? Porque existe alta variabilidad biológica entre las muestras, más de un 20%, y porque además existen factores y condiciones que van a afectar justamente el resultado de la albuminuria. Y estos son justamente la actividad física dentro de las 24 horas previas a la toma de muestra, si el paciente ha hecho una infección, sobre todo infección urinaria,
si está febril, si tiene una insuficiencia cardíaca descompensada, si está muy hiperglucémico, glucosas de 300, 400. Estos elementos, junto con la menstruación o una hipertensión marcada no controlada, van a hacer que este resultado de OSR salga inapropiadamente elevado, pudiendo condicionarme un falso diagnóstico de albuminuria. Por lo tanto, se recomienda justamente que no sea con un solo control que se haga el diagnóstico, sino que tenga una seguidilla. Recuerden que estamos hablando de albuminuria persistentemente elevada. No puede ser un solo control nada más. ¿Y cómo calculamos esta tasa o índice de albúmina creatinina urinaria? Es la diferencia o la división de la albúmina urinaria en miligramos por decilitro sobre la creatinina urinaria en gramos por decilitro. Y este resultado me traduce la expresión de albúmina por día. Nuevamente les reitero, una albuminuria normal, menos de 30 miligramos por gramo de creatinina, albuminuria moderadamente elevada de 30 a 299 y severamente elevada de 300 a más. Ahora, en este punto me quiero detener. Nosotros antiguamente a esta de aquí le llamábamos microalbuminuria, la que iba de 30 a 299, y a la siguiente que iba de 300 a más se le llamaba macroalbuminuria. ¿Por qué cambió esto? Porque ahora el término se ha vuelto más engorroso desde mi punto de vista. Porque el no decir micro y macroalbuminuria, eso implicaba que la persona pueda tener, o el médico, sobre todo el profesional de la salud, pudiese tener una sensación de que si la albumina está en micro, no es tan importante como si está en macro. Entonces, al cambiar la terminología, lo que las sociedades científicas buscan es de que ya la persona esté en alerta desde que la albuminuria está de 30 en adelante. Está moderadamente elevada porque significa que ya empieza el riesgo, es un riesgo continuo de progresión de enfermedad renal diabética. Para fines prácticos, no está mal que ustedes se refieran a estos dos parámetros como micro o macroalbuminuria. Lo importante es que lo sepan y sepan que a partir de microalbuminuria ya tengo un problema de enfermedad renal diabética en el organismo del paciente. Y recuerden nuevamente 2 a 3 muestras en un periodo de 3 a 6 meses antes de considerar diagnóstico de albuminuria establecida. Les voy a colocar aquí un ejemplo. Este no es un ejemplo muy marcado, pero sí en todo caso para que tengan una idea. No todos los laboratorios al día de hoy están reportando la tasa de albúmina creatinina urinaria. Sé, por ejemplo, de ROE, sé de Suizalab, sé de por ahí Unilabs y un par más. Pero es importante que ustedes lo especifiquen en su orden de laboratorio. ¿Por qué? Porque si no es posible que el laboratorio simplemente les reporte microalbuminuria en orina simple y les va a salir este valor en miligramos por decilitro. Si yo en el laboratorio que me está reportando un examen de este tipo veo que las unidades están en miligramos por decilitro, eso no es la UASR, no es la tasa albúmina creatinina urinaria. Si el laboratorio me reporta la microalbuminuria en unidades de miligramos por gramo, eso es la tasa albúmina creatinina urinaria. Y como ustedes se darán cuenta aquí, hay diferencias. Esta es una diferencia muy sutil. He tenido pacientes que tienen diferencias mucho más marcadas, una microalbuminuria aparentemente normal y una UACR alta. Por eso la importancia de establecer correctamente el diagnóstico con la prueba que corresponde. Otro parámetro que vamos a utilizar y que tenemos que tener en cuenta es la tasa de filtración glomerular estimada. Antiguamente utilizábamos la fórmula de depuración de creatinina estimada con el método de Cockcroft-Gault, que es un método que era muy sencillo para nosotros como estudiantes de medicina y como internos porque nos permitía calcularlo a través de las calculadoras médicas, pero simplemente con parámetros de 140 menos la edad por el peso sobre la creatinina, y si era mujer, le multiplicábamos por 0,85. Con el paso de los años han ido modificándose estas ecuaciones hasta conseguir ecuaciones que sean mucho más fáciles. Una de estas ecuaciones que se utiliza hoy en día y que es la más recomendada por la guía CADIGO y por la guía de la Asociación Americana de Diabetes es la ecuación Chronic Kidney Disease Epidemiology Collaboration, el CKD-EPI, que es la que se utiliza hoy en día. ¿Por qué? Porque las antiguas fórmulas, como por ejemplo la de Cockcroft-Gault, lo que pasaba era de que
se consideraba la relación peso con la edad, 140 menos la edad por el peso. Y si el paciente era muy gordito, lo que pasaba era que la filtración glomerular salía más alta y me sobreestimaba el resultado. O lo contrario, si el paciente era muy delgado, la tasa de filtración glomerular me salía muy baja y me podía, digamos, poner sobre alerta en un paciente que realmente no tenía problemas. Estas calculadoras hoy en día ustedes la tienen en casi cualquier aplicativo médico serio y también las pueden encontrar en la página web que les he colocado acá, nkdep.nih.gov, ¿no? Que también les puede permitir hacer este cálculo. Cuando yo me preocupo una tasa de filtración glomerular estimadamente persistente por debajo de 60, me está hablando de que es una tasa de filtración ya anormal. Entonces, doctor, ¿debemos pedir a nuestros pacientes diabéticos dentro de los exámenes de control depuración de creatinina? No. Ya al día de hoy ya no se necesita pedir al paciente depuración de creatinina, porque si ustedes recordarán o sabrán, la depuración de creatinina implica que el paciente junte su orina en 24 horas en una botella. Es un método más fastidioso, más engorroso y me puede llevar a error. Entonces, para fines médicos actuales en el área de endocrinología, en el estudio del paciente con enfermedad renal crónica por diabetes, se pide la tasa de filtración glomerular estimada que la calculan ustedes mismos a través de, como les digo, estos aplicativos médicos, ¿no? Y si ustedes quisieran utilizar su matemática a la antigua, bueno, ahí tienen la fórmula, que no es menester para ustedes utilizarlo. Recuerden que esto simplemente es un demostrativo de que es una fórmula logarítmica complicada, que en realidad a las alturas de la tecnología de hoy no es necesario que lo aprendamos. Muy bien. ¿Cómo hago entonces el diagnóstico de enfermedad renal diabética per se? Voy a tener la presencia de albuminuria y o tasa de filtración glomerular estimada reducida en ausencia de signos o síntomas de otras causas primarias de enfermedad renal. ¿Qué quiero decir con esto? Que mi paciente basta que tenga albuminuria persistente o una tasa de filtración glomerular estimada reducida o la combinación de ambos para establecer enfermedad renal diabética. Pasa muchas veces que el paciente tiene albuminuria persistente, pero su filtrado está excelente. Y eso no significa que ya no tenga enfermedad renal diabética. Por eso es que ya no se utiliza el término nefropatía. Hablamos de enfermedad renal diabética para verlo desde un punto de vista más integral. ¿Y para qué me sirve saber la albuminuria persistente y para qué me sirve saber la tasa de filtración glomerular? Porque CADIGO, en compañía de otras sociedades científicas, tanto la europea como la americana, ha establecido este cuadro de doble entrada para que nosotros podamos estratificar a nuestro paciente con enfermedad renal diabética y al mismo tiempo podamos saber cada cuánto tiempo lo voy a controlar, es un paciente de alto riesgo, no es de alto riesgo, y cómo tengo que intervenir. Al lado izquierdo ustedes van a ver todo lo que viene a ser filtración glomerular. Desde el estadio 1, que es habitualmente el considerado normal o de hiperfiltración, cuando la filtración glomerular estimada está de 90 más. Estadio 2, cuando está por debajo de 90. Estadio 3, cuando está por debajo de 60, y este es el más importante. Menos de 60 está dividido en 3A y 3B. Menos de 60, menos de 45. Estadio 4 cuando está por debajo de 30 y estadio 5 cuando está por debajo de 15. Aquí habitualmente los pacientes están para entrar a diálisis. Y a este lado tengo las categorías de albuminuria. Tengo A1 cuando es normal, tengo A2 cuando es microalbuminuria y tengo A3 cuando es macroalbuminuria. Dependiendo entonces de estos dos parámetros, yo voy a establecer justamente mi clasificación correcta de la enfermedad renal diabética. Uy, perdón, aquí está. Listo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo un paciente en estadio 3B y además de eso tiene microalbuminuria, el cuadro de doble entrada me dice lo siguiente. Tengo que darle tratamiento para la enfermedad renal diabética y tengo que referirlo al nefrólogo. ¿Y cada cuánto tiempo le voy a hacer el control? 3 veces al año.
Este numerito que ustedes ven aquí abajo es el número de veces que ese paciente se tiene que controlar por año. Y el color, si se dan cuenta, mientras más rojo está, el riesgo se incrementa mucho más. Yo puedo tener un paciente con albuminuria severamente incrementada, de 300 a más macroalbuminuria, pero de repente tiene un filtrado glomerular normal, pero sin embargo es un paciente de alto riesgo por esa macroalbuminuria. Debo darle tratamiento y lo debo referir y lo debo controlar 3 veces al año. Este cuadro de doble entrada entonces me permite tomar decisiones y estratificar correctamente al paciente. Hasta este punto, ¿alguna pregunta, alguna inquietud, duda, algo que no haya quedado claro? Muy bien, asumo que todo está claro, entonces vamos a continuar. Ya sabemos entonces cuál es la definición de enfermedad renal crónica, diabética, perdón. Ya sabemos cómo vamos a estratificar a nuestros pacientes. Ahora vamos a hablar acerca de el siguiente punto, que es qué pacientes tienen riesgo de desarrollar esta condición. La duración de la diabetes es un factor. Les decía a mis alumnos en la práctica, cuando yo tengo un paciente que estoy dándole, que voy a hacerle la historia clínica, la anamnesis, el elemento de antecedentes patológicos es muy importante. Muchos de nuestros pacientes hoy en día tienen otras enfermedades crónicas, diabetes, hipertensión, dislipidemia, lupus, artritis, artrosis, etcétera. Es muy importante el tiempo de enfermedad. Entonces, para la diabetes sobre todo, si yo voy a colocar en antecedentes patológicos paciente con diabetes mellitus tipo 2, debo colocar cuántos años tiene con la enfermedad. O si no, me quiero gastar el lápiz o el lapicero, pues le pregunto al paciente desde qué año es usted diabético y coloco el año entre paréntesis, ¿no? Diabetes mellitus tipo 2, 2014. Ya, pues el médico que vea eso calculará, bueno, en 2014, 2024, son 11 años con la enfermedad. Una cosa es que tenga 11 años con la diabetes, otra cosa es que tenga 25 años con la enfermedad. Su riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética se incrementa con los años que lo acompañe la enfermedad. Otro elemento importante es el pobre control de la diabetes. Una cosa es que yo tengo un paciente con 20 años de diabetes, pero con glicosiladas siempre bien, y otra cosa muy diferente es que yo tengo un paciente con 10 años de diabetes, pero la glicosilada siempre está por fuera de 7%. Ese paciente de pobre control diabético, a pesar de tener poco tiempo con la enfermedad, tiene más riesgo de desarrollar enfermedad renal diabética. También está el grupo de pacientes que tienen historia familiar de nefropatía. Si, por ejemplo, es un paciente cuyo papá también fue diabético y actualmente se dializa, ese paciente, el que yo estoy viendo actualmente, es un paciente de alto riesgo también de desarrollar enfermedad renal diabética que termine en diálisis. Y nuevamente otro parámetro importante es que la diabetes esté asociada a hipertensión arterial, sobre todo si esta está mal controlada, porque incrementa también este mismo riesgo. Y demás está decirlo, ya ni deberíamos ponerlo, porque esto es un sacrilegio en realidad para la salud, que es el tabaquismo, sea vapeo o sea nicotina convencional. Muy bien, entonces ya tenemos esos datos, ahora vamos a ver qué nos dice la guía en relación al tamizaje. ¿En qué pacientes tengo que buscar enfermedad renal diabética? La recomendación es la siguiente, vamos a evaluar la función renal. ¿Qué significa evaluar función renal? Regresamos nuevamente, medición de albuminuria persistente, o sea, la UACR, y calcular tasa de filtración glomerular estimada. En diabéticos tipo 1, 5 años después del diagnóstico. Y en diabéticos tipo 2, al momento del diagnóstico, independientemente de lo que esté recibiendo para su diabetes o del tiempo en el cual haya tenido el diagnóstico inicial, ¿correcto? Diabéticos tipo 1, entonces 5 años después del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2 al momento del diagnóstico. ¿Por qué se da esta diferencia? Porque es por la fisiopatología de la diabetes. Recuerden que en el diabético tipo 1, para que este debute, requiere por lo menos tener una destrucción de al menos el 50% de su reserva de células beta. Antes de eso no va a desarrollar hiperglucemia. Si no hay hiperglucemia, no hay nefropatía. Mientras que en el diabético tipo 2, lo que se calcula al momento del diagnóstico es que el paciente ya hizo cambios metabólicos al menos 10 años antes del diagnóstico.
Por lo tanto, es muy posible que muchos de los diabéticos tipo 2 ya tengan algún grado de nefropatía al momento del diagnóstico. Por eso es que se indica que es en el momento del diagnóstico en diabéticos tipo 2 y en tipo 1 5 años después. Cuando tengo un paciente con enfermedad renal crónica ya establecida, voy a controlar esta UACR y el filtrado glomerular estimado de 1 a 4 veces al año, dependiendo de la etapa de la enfermedad renal. Y ahí les hago recordar el cuadrito de doble entrada. Ahí más o menos me dice cada cuánto tiempo yo debería medir. Pero para fines prácticos, para ustedes, porque de repente no tienen el cuadrito a la mano, por lo menos una vez al año yo tengo que hacer el cálculo de la UACR y del filtrado glomerular en mi paciente con diabetes. Si estos salen alterados, ya por lógica, probablemente yo mismo le esté haciendo un seguimiento mucho más cercano. ¿Correcto? ¿Qué otra recomendación para el tratamiento ahora? Son dos pilares fundamentales, control de la glucosa y control de la presión arterial. Para yo poder reducir el riesgo de aparición o enlentecer la progresión de la enfermedad renal diabética ya establecida, tengo que tener un buen control de glucosa y tengo que tener un buen control de presión arterial. Ambos son los pilares fundamentales en el control. Desde el punto de vista nutricional, antiguamente por la albuminuria se sugería que el paciente se le restrinja mucho las proteínas, una dieta hipoproteica de 0,6 a menos gramos kilo día de peso corporal de proteínas de alto valor biológico. Sin embargo, ya se ha demostrado en enfermedad renal diabética. Ya yo no estoy hablando en síndrome nefrótico, glomerulonefritis por intersticial, pseudomembranosa, que son las patologías netamente nefrológicas. Hablo de la enfermedad renal crónica en el paciente con diabetes. La restricción proteica tiene que ser de a solamente a 0,8 gramos kilo de peso corporal día. Es lo mínimo de proteínas que yo le puedo restringir. No debo restringir menos de eso. O sea, que reciba de 0,8 a 1 gramo está bien, porque se ha demostrado que esta restricción proteica no beneficia en nada a la albuminuria en el paciente. Y es más, si mi paciente ya está en apoyo dialítico, yo debería más bien aumentar la ingesta de proteínas, porque ese paciente tiene mayor riesgo de sarcopenia. Entonces hay que darle un mejor aporte proteico. ¿Por qué? Porque ya no tengo riñón que proteger, está en diálisis. Ya no tiene sentido estar restringiéndolo en ese punto las proteínas. Vamos a fármacos. ¿Cuáles son los medicamentos recomendados para el tratamiento de la enfermedad renal diabética? Si yo tengo un paciente con diabetes y no tiene este paciente hipertensión y tiene albuminuria normal, yo no voy a utilizar un IECA ni un ARA2. Hablamos de IECAs, yo asumo que ya lo saben porque ustedes han llevado cardiología, los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina. Ahí tenemos enalapril, captopril, lisinopril, ramipril. O en su defecto el uso de ARA2, que son todos los sartanes. Valsartán, telmisartán, olmesartán, losartán, todos los sartanes, candesartán, etcétera. ¿Sí? Entonces, estos fármacos no los puedo utilizar como prevención primaria, no tiene evidencia científica. Sí los puedo utilizar, se sugiere utilizarlos cuando mi diabético hipertenso tiene microalbuminuria. Estamos hablando de la UACR de 30 en adelante. Pero si mi paciente tiene macroalbuminuria, estamos hablando de 300 a más, entonces está totalmente indicado. Tengo que utilizar sí o sí IECAS o ARA2. Es primera elección en este tratamiento. Hasta la dosis máxima tolerada para reducir la progresión de esta enfermedad y eventos cardiovasculares. Si voy a utilizar un IECA y un ARA2, necesito hacer el monitoreo de la creatinina, el potasio sérico y verificar si se presenta algún grado de hipocalemia cuando se utilizan diuréticos. Fuera de eso, simplemente la observación del paciente y la respuesta al tratamiento. Otro nuevo medicamento que seguramente ustedes han revisado ya en la parte de tratamiento de diabetes, que es el uso de inhibidores del cotransportador sodio-glucosa tipo 2. Esta familia farmacológica, que son todas las gliflosinas, al día de hoy tenemos canagliflosina, dapagliflosina y empagliflosina. En el Perú tenemos las dos últimas. Este grupo de medicamentos
ya está totalmente recomendado, validado por la ciencia, estudios súper grandes que yo debería utilizar para mi paciente con enfermedad renal diabética, un ISGLT2 para reducir la progresión de la enfermedad renal crónica y los eventos cardiovasculares. ¿Y a partir de qué filtrado glomerular lo puedo utilizar? A partir de 20 a más. Eso es la evidencia al día de hoy. Es interesante porque estos medicamentos hace unos 10 años aparecieron primero solo para tratamiento de la diabetes y para que su efecto funcionase correctamente requerían que el filtrado esté por encima de 60. Y hoy en día, por sus beneficios pleiotrópicos que están fuera de la reducción de la glucosa, los podemos y los debemos utilizar a partir de filtrado glomerular de 20 a más. El uso de agonistas de receptores de GLP-1 también está indicado para reducir riesgo cardiovascular y progresión de enfermedad renal crónica en personas con diabetes tipo 2, pero debo utilizar uno de estos que haya demostrado beneficio en la población. Al momento, el único estudio cuyo objetivo primario fue evaluar justamente enfermedad renal crónica y progresión de la enfermedad renal crónica, ha sido un estudio, el estudio FLOW con semaglutida, que ustedes deben conocer, digamos, comercialmente como el Ozempic, el Wegovy, ¿ya? Que dicho sea de paso ya llega en octubre. Entonces, este tipo de medicamento es el único que tiene un estudio donde han evaluado a esos pacientes y se ha visto que mejora y reduce la progresión de enfermedad renal crónica, sobre todo en pacientes con macroalbuminuria. Hay otros agonistas de receptores de GLP-1 que sí pueden utilizarse también, pero no tienen estudios primarios como punto final la enfermedad renal crónica. Ahí tenemos, por ejemplo, la liraglutida, el famoso Victoza o Saxenda también que ustedes conocen. Finalmente, el otro grupo farmacológico que debería utilizar en esta clase, en este tipo de pacientes, es antagonistas de receptores de mineralocorticoide no esteroideos. Ustedes conocen cuáles son estos antagonistas de receptores de mineralocorticoide, los clásicos, que son los esteroideos. Ahí tenemos, por ejemplo, la espironolactona, tenemos la eplerenona, pero en este caso es otra configuración espacial molecular de estos antagonistas de receptores, que es no esteroideo. El único al día de hoy que tiene aprobación para este uso es la finerenona. Nombre comercial de finerenona, Firialta. Lo tenemos en el Perú también. Este medicamento ha demostrado reducir eventos cardiovasculares y la progresión de enfermedad renal crónica en personas que tienen enfermedad renal crónica con albuminuria. Ese sí es el requisito, que el paciente tenga albuminuria. Y podemos utilizar esto a partir de un filtrado glomerular de 25. Aquí sí es muy importante, por ser un antagonista mineralocorticoide, la evaluación constante de los niveles del potasio, porque podría producir hipercalemia. ¿Cuándo voy a mandar a mi paciente al nefrólogo? Miren, ¿cuándo lo van a enviar al nefrólogo? O sea, significa que antes de eso ustedes lo tienen que tratar. Voy a derivar al nefrólogo solo si mi paciente tiene niveles de albúmina urinaria continuamente aumentando o un filtrado glomerular en descenso rápido o si mi filtrado está por debajo de 30, o sea, una enfermedad renal crónica en estadio 4. Solo ahí lo mando al nefrólogo. Antes de eso, en teoría, yo como médico debería intervenir en ese paciente. Y también vamos a referir al nefrólogo si la causa de la enfermedad renal no está clara o hay mucha dificultad en el manejo o es una enfermedad rápidamente progresiva. Para terminar esta parte, el enfoque holístico, que es el enfoque, que significa enfoque integral para mejorar los resultados en personas con diabetes y RC, a la cabeza siempre modificación del estilo de vida, plan de alimentación saludable, actividad física, dejen de vapear, boten sus vapes, es veneno, manejo del peso y además de eso yo voy a tener fármacos de primera línea. Lo que ustedes ven de color celeste es solamente para diabetes tipo 1, tipo 2, perdón, y lo que tienen en rojo es tipo 1 y tipo 2. Desde el punto de vista de diabetes tipo 2, utilizo ISGLT2 a la cabeza, metformina solo si el filtrado está por encima de 30, y también voy a utilizar inhibidores del sistema renina-angiotensina a dosis máxima tolerada, ¿no?
y estatinas también de moderada intensidad o alta, dependiendo de la situación del paciente. Voy reevaluando regularmente la glucemia, la albuminuria, presión arterial, riesgo cardiovascular, lípidos y puedo adicionar estos tratamientos. Agonista de receptores de GLP-1 como semaglutida o liraglutida, puedo utilizar finerenona o puedo utilizar calcio antagonistas, diuréticos si no alcanzo las metas de control de presión arterial. Estos son los pilares entonces en la reducción de complicaciones en general de la diabetes: glucemia apropiada, manejo de presión arterial, lípidos y utilizar medicamentos que además de reducir la glucosa hayan demostrado beneficio cardiovascular y beneficio renal. Muy bien, hasta este punto, preguntas sobre enfermedad renal diabética, dudas, algo que no haya quedado claro para poder repetir. Muy bien, si no hay dudas, continuamos entonces. Vamos a hablar ahora acerca de retinopatía diabética. La retinopatía diabética es otra complicación de la diabetes altamente específica de diabéticos tipo 1 y 2 que tiene una prevalencia relacionada con la duración y el control de la diabetes, algo muy similar a lo que pasó con la enfermedad renal diabética. Esta es una causa muy frecuente de ceguera en adultos de 20 a 74 años, sobre todo en países desarrollados. Estamos hablando de que afecta a una población importante a nivel mundial y sobre todo es población económicamente activa. ¿Qué otra diferencia tiene la enfermedad renal, la retinopatía diabética? Es que probablemente, al igual que en el caso de la enfermedad renal diabética, la retinopatía diabética a futuro cambie su denominación como enfermedad ocular diabética. ¿Y por qué es esto? Porque se ha visto que en el paciente con diabetes, el glaucoma, cataratas y otros trastornos del ojo ocurren más temprano y con más frecuencia. O sea, no solamente estamos hablando de afectación de la retina, sino también de otras estructuras del ojo e implica una mayor observación de estos pacientes. La clasificación de la retinopatía diabética no ha cambiado a lo largo de los años. Seguimos teniendo retinopatía diabética no proliferativa en sus niveles leve, moderada y severa, y tenemos la retinopatía proliferativa como el elemento más severo de progresión de esta condición. Lo que sí se ha agregado en los últimos años es el uso de un elemento adicional que puede cambiar el pronóstico de la retinopatía diabética, que es la presencia o ausencia de edema macular diabético. Entonces, si está presente, esto automáticamente empeora el pronóstico de la retinopatía diabética, incluso si fuese solamente leve. ¿Cómo yo clasifico mi retinopatía diabética si es no proliferativa o proliferativa? Para eso necesito una prueba que se llama fondo de ojo. Y dependiendo del número de lesiones que voy a observar en el ojo, si hay hemorragias, microneurismas, exudados blandos, duros, formación de neovasos, voy clasificando cuál es el nivel de retinopatía diabética. En el caso del edema macular diabético es distinto porque se requiere de una prueba adicional que se llama OCT, que es una tomografía ocular que me permite valorar correctamente este edema. Más o menos esta es la percepción que tiene un paciente con retinopatía diabética. Como ustedes se darán cuenta, la visión que se afecta es la visión central si yo no hago nada. El diagnóstico, como lo habíamos comentado, es hacer un fondo de ojo. Y para eso yo tengo que conocer las estructuras del ojo, ¿no? Acá tengo la papila, que es la salida del nervio óptico. Lo que ustedes ven mucho más grueso y de mayor calibre son las venas, y lo que tengo mucho más delgado y menos pigmentado son las arterias. También en esta fotografía lo que voy a observar son huellas de láser. Esto que les marco con el puntero de color rojo son las huellas de láser. O sea, es un fondo de ojo de un paciente con retinopatía diabética que ya ha recibido fotocoagulación. Estos son los exudados duros. No veo exudados blandos en esta fotografía, pero sí hay hemorragias puntiformes. Aquí, por ejemplo, también tenemos la misma característica. Aquí están todas las huellas de láser que ustedes observan aquí alrededor de la retina periférica, la papila, vena, arteria. Y esta zona que ustedes ven aquí de color un poquito más oscurecido es la mácula.
Esta mácula de la retina es muy importante porque aquí se concentra la mayor cantidad de conos. ¿Se acuerdan? Histología, segundo año de medicina. Histología, lo que nos decían, los conos me permitan la visión fina, la visión de colores, mientras que los bastones me permiten la visión nocturna o la visión mucho más gruesa. Cuando hay edema macular diabético o se compromete la región central de la retina donde está la mácula, la ceguera es prácticamente un hecho. Entonces es la zona central la que en realidad se tiene que proteger en la retinopatía diabética. Acá hay otras fotografías con mucho más severas hemorragias periretiniales, mucho más severas, más exudados. Y hay otra prueba diagnóstica que se puede utilizar adicional al fondo de ojo, que es la angiografía con fluoresceína. Esta prueba se utiliza habitualmente cuando yo hago el examen físico al fondo de ojo convencional, no puedo verificar correctamente las estructuras. Y para eso se utiliza esta prueba. Esta me pinta de color blanquito refringente, como ven en estos puntitos acá, los microaneurismas. Entonces me permite valorar de manera mucho más temprana si hay alguna lesión en la retina del paciente. Ya sabemos cómo vamos a hacer el diagnóstico y vamos a evaluar justamente cuáles son las estrategias que yo voy a utilizar para diagnosticar tempranamente y evitar la progresión de esta condición. Entonces, aquí tenemos tres puntos. El control de la glucosa nuevamente salta a la vista, el control de la presión arterial y el control de los lípidos. Glucosa, presión arterial y lípidos son esos tres elementos los que yo tengo que controlar para reducir el riesgo de aparición o retardar la progresión de retinopatía diabética. Esto es grado de recomendación A. En el caso de la enfermedad renal diabética eran solamente glucosa y presión. Aquí tenemos glucosa, presión y lípidos. Los tres elementos tienen que estar bien controlados. ¿Cuándo hago el primer fondo de ojo? Lo voy a hacer en diabéticos tipo 1, al igual que en el caso anterior, 5 años luego del diagnóstico, y en diabéticos tipo 2 lo voy a hacer al momento del diagnóstico. La misma recomendación que en el caso de enfermedad renal crónica. Ya saben ustedes por qué. ¿Cómo voy a hacer el control del fondo de ojo? El control de fondo de ojo se recomienda mínimo una vez al año, solo en casos muy puntuales. Si tengo un paciente que tiene varios controles anuales sin evidencia de retinopatía, podría considerarse lapsos un poquito más largos de hasta 2 años. Pero cuando ya hay cierto grado de retinopatía, incluso los controles son más bien más frecuentes. Algunas recomendaciones que nos da la guía también del ADA es que las mujeres que tienen diabetes preexistente y que estén planeando embarazarse o que ya estén embarazadas, tienen que ser aconsejadas sobre el riesgo de desarrollo o progresión de retinopatía diabética. Se ha visto que la paciente con diabetes que se embaraza tiene un riesgo incrementado de aumento de progresión o de aparición de retinopatía diabética. Por lo tanto, debe tener un fondo de ojo antes del embarazo, durante el primer trimestre de gestación, con seguimiento trimestral durante todo el embarazo y hasta un año posparto, según el grado de retinopatía. ¿Y cuándo vamos a referir a nuestro paciente a un oftalmólogo? Porque esto en realidad cuando se presenta no lo tratamos los endocrinólogos ni los diabetólogos, lo trata el oftalmólogo. ¿Cuándo lo vamos a referir? Idealmente debemos referir a un oftalmólogo que sea retinólogo y que este retinólogo tenga experiencia en el manejo de retinopatía diabética. A todo paciente con diabetes que tenga edema macular de cualquier grado. ¿Se acuerdan lo que les dije al principio en la clasificación? Yo puedo tener una retinopatía diabética no proliferativa leve, pero si dentro de esa no proliferativa leve hay evidencia de edema macular diabético, ese paciente inmediatamente es un paciente de riesgo. Tiene que ir a oftalmología para iniciar tratamiento. Si mi paciente tiene retinopatía diabética no proliferativa moderada o severa, también debo referir a oftalmología, o una retinopatía diabética proliferativa de cualquier condición. Y la fotocoagulación, que es lo que va a aplicar el oftalmólogo, está indicado para reducir el riesgo de pérdida de visión
en pacientes con esta retinopatía proliferativa de alto riesgo y en algunos casos de la no proliferativa severa. ¿Y en qué consiste la fotocoagulación? Vamos a regresar un ratito aquí para que tengamos una idea de lo que estamos hablando. Esta es la foto que más me ayuda. La pregunta se cae de madura. Si yo veo esta foto, ¿qué me diría la lógica? Mi primera pregunta sería, doctor, ¿por qué la fotocoagulación se la han hecho en toda la retina periférica si donde están las lesiones es en la retina central? Acá no veo ninguna huella de láser, todo está afuera. ¿Por qué? Porque tenemos que entender lo que sucede en la retinopatía diabética, es la fisiopatología de la retinopatía diabética. En la retinopatía diabética hay disfunción endotelial de los microvasos, de los vasos de la coroides, que se encargan de irrigar y nutrir a toda la retina. ¿Qué pasa cuando yo tengo unos vasos sanguíneos anómalos, alterados, que no me están llevando una buena cantidad de sangre a la retina? Se produce un estatus de hipoxia, hipoxia tisular. Esa hipoxia tisular que va a conllevarme a la producción de factores de crecimiento vascular tisular inapropiados. Y estos angiogénicos, ¿qué van a hacer? Van a hacer que estos vasos sanguíneos proliferen. Y esa proliferación de estos vasos sanguíneos anómalos incrementa el riesgo de que estos se rompan porque son vasos sanguíneos de mala calidad. Por eso se divide la retinopatía diabética en no proliferativa, cuando no aparecen un montón de vasos sanguíneos en la retina central, versus la proliferativa, cuando ya tengo presencia de estos vasos. Entonces, estos vasos sanguíneos anómalos son los que se rompen, se dañan, se quiebran, produciendo los sangrados. Este sangrado jala el vitrio, jala la retina, se produce el desprendimiento y la pérdida de la visión. Entonces, el objetivo de la fotocoagulación en rejilla de la retina periférica es que yo voy a quemar, destruir mi retina periférica, sacrificar mi visión oscura, sacrificar mi visión de objetos gruesos en pos de preservar la visión fina, la visión de colores, la visión central, la que me permite leer, la que permite ser funcionalmente útil. ¿Correcto? ¿Por qué? Porque yo al destruir esto hago que el oxígeno se concentre solo en la parte central. Entonces reduzco de esa manera la hipoxia tisular a nivel central y evito la aparición de estos vasos sanguíneos anómalos. Ese es el objetivo de la panfotocoagulación en la retina, en la retinopatía diabética. Pero además del tratamiento con fotocoagulación, tengo otras alternativas también que en los últimos años han sobresalido, que son justamente las inyecciones intravítreas con antiangiogénicos, justamente el antifactor de crecimiento endotelial vascular, que está indicado en la mayoría de casos como tratamiento de primera línea en el edema macular diabético. O sea, en el edema macular diabético, indicación principal, inyecciones intravítreas de antiangiogénico. ¿Qué antiangiogénico está indicado sobre todo? Tenemos el bevacizumab, el famoso Avastin, ranibizumab, el aflibercept a estas dosis, brolizumab, faricimab. De todos estos, los que tienen aprobación para retinopatía diabética son los que están marcados en amarillo, ranibizumab y aflibercept. Los demás están utilizando, pero no tienen una aprobación absoluta todavía. Y el bevacizumab, que en realidad es el primero que se empezó a utilizar, es un antiangiogénico que se utiliza sobre todo para el cáncer de colon. Todavía hoy en día muchos hospitales lo siguen utilizando porque es relativamente barato y también ha demostrado beneficio en el paciente. Pero si ustedes buscan en el inserto de bevacizumab si está indicado para retinopatía diabética, van a encontrar que no. Entonces, desde el punto de vista, digamos, de practicidad, se usa por el tema de costo también, pero no tiene aprobación por FDA para su uso. Y también puedo utilizar en casos más complicados la fotocoagulación en cuadrícula, en la mácula y las inyecciones intravítreas de corticosteroides como tratamientos razonables en un edema macular diabético persistente, ¿no? Entonces, si no funciona el antiangiogénico, me quedaría el corticoide infiltrado.
No hay problema del uso de cardioprotección con aspirina en el paciente con retinopatía diabética porque no hay incremento de riesgo de hemorragia retinial. Muy bien. Hasta este punto, ¿alguna pregunta sobre retinopatía diabética? Uy, se fueron varios, oye, bajaron mis métricas. Nada. Creo que José quiere preguntar. José, no seas tímido, pregunta nomás. No te quedes con Doctor, la duda. doctor, Dime. buenas tardes. De los fármacos que nos ha presentado para el tratamiento de los antifactores de crecimiento natural y vascular, Ujú. esos, bueno, de esos cinco, ¿todos sirven para también edema macular o solo algunos? Mira, todos tienen indicación para tratamiento de retinopatía diabética, a excepción del bevacizumab, el que no les he marcado con negrita. Pero todos los demás, el aflibercel, ranibizumab, sobre todo, que les he marcado con negrita y además les he puesto resaltado de amarillo, son los que tienen más peso, los que tienen más nivel de evidencia, que son los que se deberían usar idealmente. Pero, por ejemplo, en el Hospital Hipólito Unanue, donde yo laboro, sé que los retinólogos están trabajando, por lo menos hasta lo que yo tengo conocimiento, con el bevacizumab, que fue el primer antiangiogénico que se utilizó. O sea, digamos que después se hicieron más estudios con otros antiangiogénicos que demostraron mayor eficacia, poder utilizarse con un mayor tiempo de frecuencia, ya no usarse cada semana, sino de repente una vez al mes. Entonces ya son un poquito más modernos, pero no los tenemos, digamos, a disposición. Entonces, para fines prácticos, para ustedes, en realidad lo que tienen que saber es que los antifactor de crecimiento endotelial vascular son el tratamiento de primera línea para el manejo del edema macular diabético. ¿Alguna otra pregunta? Muy bien, si no hay más preguntas, pasamos finalmente a neuropatía diabética. Yo siempre eh, Mi idea en realidad es que estas clases deberían ser tres clases, una clase de enfermedad renal diabética, otra de retinopatía y otra de neuropatía, pero en aras del tiempo y de lo que el sílabus nos exige, trabajamos con lo que tenemos, ¿sí? Entonces vamos pensando. Por favor, em, se me fue el nombre, ¿me podrían confirmar si se escucha mi audio, mi micrófono? Porque veo que el audio no sube ni baja mi micrófono. Sí, se Sí se escucha, escucha, doctor. doctor. Sí, ya, entonces debe ser un tema de la imagen nada más. Listo, gracias. Vamos a neuropatía diabética. ¿Cómo definimos neuropatía diabética? La neuropatía diabética es un libro aparte. Hay tratados del tamaño del Harrison solo de neuropatía diabética. Es una complicación muy frecuente y precoz de la diabetes y lamentablemente, al ser una complicación muy frecuente y muy precoz, muy poco le hacemos caso. Es un grupo de desórdenes de diferente fenotipo clínico. La presentación clínica es totalmente distinta. Existen neuropatías diabéticas que son más frecuentes que otras, pero hay una variedad ingente de neuropatías que pueden afectar diferentes nervios de la economía corporal. Desde el punto de vista de fisiopatología, al igual que en las otras dos complicaciones que hemos comentado, lo que se va a afectar en este caso es la circulación. Las células de Schwann que ustedes bien conocen van a acumular sorbitol como resultado de una hiperglucemia crónica marcada a través de diferentes vías, entre ellas la vía del poliol, y también van a afectar la microvasculatura de los nervios periféricos, que van a sufrir cambios parecidos a los que se han visto en la retinopatía diabética, o sea, disfunción endotelial. Ustedes recordarán que los vasos sanguíneos, por ejemplo, del corazón, de las arterias en general, necesitan también su propia nutrición. Esos vasos que nutren a los vasos sanguíneos se conocen como la vasa vasorum, ¿no? Son vasos sanguíneos que nutren las paredes de los vasos sanguíneos. En el caso de los nervios periféricos también tenemos un elemento de nutrición sanguínea que es la vasa nervorum, que son microvasos que se van a encargar de irrigar, de alimentar, de nutrir a los nervios periféricos. Esa vasa nervorum es la que se va a ver afectada en la neuropatía diabética, lo que va a generar efectivamente su estrés oxidativo. Entonces, lo que ustedes ven aquí en esta figura es todas las condiciones
que van a afectarse a partir de la hiperglucemia, formación de productos de glicación avanzada, estrés mitocondrial, la oxidación de la glucosa y de los lípidos. Todo esto va a conllevar estrés oxidativo. Este estrés oxidativo es tóxico para el endotelio, produce daño endotelial, vasodilatación anormal dependiente de óxido nítrico, disfunción vascular, aparición de biomarcadores de procoagulación como trombosis, factor nuclear kappa beta y las propias complicaciones de la diabetes. Desde el punto de vista de anatomía patológica, va a haber desmielinización, degeneración axonal, hiperplasia e hipertrofia de las células de Schwann, edema, hinchazón endoneuronal, que va a ser mucho menos frecuente, pero puede existir, y en el sistema nervioso autónomo, que también se ve afectado en la neuropatía diabética, va a haber alargamiento, degeneración de estos ganglios simpáticos y disminución de la densidad de las fibras, que habitualmente suele ser irreversible. Entonces, este es un corte de un nervio convencional, común y corriente. Ustedes van a ver una cantidad de nervios que tienen fibras delgadas, fibras gruesas o fibras pequeñas, fibras grandes. Y este es el nervio de un paciente con neuropatía diabética, donde vemos que hemos perdido gran cantidad de fibras delgadas, un montón, y que estas fibras delgadas van a afectar justamente y van a producir diferentes manifestaciones científicas. Discúlpeme un segundito, por favor. Ok, disculpen la interrupción. Entonces les estaba comentando, esta es la diferencia entre un nervio sano y un nervio enfermo, donde se ha perdido la gran cantidad de la estructura nerviosa que debe estar dentro justamente de una fibra periférica. ¿Cómo clasificamos la neuropatía diabética? En realidad, hablar de esto es súper complicado porque hay diferentes formas de clasificar la neuropatía diabética. Les he traído, digamos, en rasgos generales lo más frecuente. No es menester que se lo aprendan, pero sí les va a permitir culturalmente saber de qué estamos hablando. Tenemos clasificación de retinopatía, de neuropatía diabética, perdón, en función a la reversibilidad. Son rápidamente reversibles, por ejemplo, la neuropatía de la hiperglucemia o la neuropatía de la prediabetes. Nos concentramos aquí en la primera. Ustedes van a ver que muchos pacientes con diabetes que manejan glucemias de 300, 400, tienen mucha sintomatología de neuropatía. Doctor, tengo calambres en las piernas, me duele, hincones, en la noche me quema, no me deja dormir, etcétera. Pero nosotros corregimos esa hiperglucemia, sea con insulina, sea con una buena combinación de antidiabéticos orales, y estos pacientes reducen sus niveles de glucosa, y cuando uno vuelve a entrevistarlos sobre el tema, dicen, doctor, ya no me duele, ya estoy tranquilo. ¿Qué significa eso? Significa que la hiperglucemia favorece y empeora la neuropatía diabética, sobre todo desde el punto de vista de sintomatología. ¿Y por qué les digo esto? Porque muchas veces el paciente busca al endocrinólogo, busca al médico que trata diabetes por el dolor y no les importa la glucosa. Entonces veo muchas veces pacientes que están en la consulta y están recibiendo antineuréticos, el famoso doloneurobión, les dan una cosa, pregabalina, lo que sea, y dicen, yo estoy tomando esto y sigo con dolor, no me pasa, me tiene que dar tramadol, otra cosa, solamente con tramadol me calma, un opioide. Y su glucosa 300, 400. Entonces es importante que le expliquemos al paciente que su neuropatía, la sintomatología de la neuropatía mejora con el control metabólico. Su glucemia se estabiliza y el dolor puede reducirse en más del 50% o incluso desaparecer.
pero es un elemento que se le tiene que demostrar al paciente y no perder la perspectiva. Sí, doy medicación para el dolor, pero esta no va a servir si la glucosa no mejora. Y existe también otra condición que es la neuropatía de la prediabetes, que es una condición un poquito más rara. Es aquel paciente que no tiene diabetes todavía, pero ya hace algunos signos y síntomas de neuropatía. ¿Y es por qué? Porque recuerden que el mecanismo, la fisiopatología de la neuropatía diabética, ¿no? La hiperglucemia, vía del poliol, incremento sorbitol, y puede presentarse eso en estadios incluso previos a la diabetes. Desde el punto de vista de polineuropatías simétricas, voy a tener la polineuropatía simétrica sensitivo-motora. Esta es la presentación más frecuente de la neuropatía diabética. Es la polineuropatía simétrico-motora, simétrica distal, valga la redundancia. Esta de aquí se va a caracterizar por presentarse en forma de guante y o calcetín. ¿Por qué guante o calcetín? Porque los síntomas suelen presentarse inicialmente en el tercio externo de las extremidades. Entonces son pacientes que van a decir, tengo molestias de la rodilla para abajo, me hinca, me quema, tengo calambres, no me deja descansar, etcétera. ¿No? Y también en las manos me molestan, se me adormecen. Esa es la polineuropatía, el tipo de neuropatía diabética más frecuente, pero como ustedes verán, no es la única. Tenemos la sensitiva aguda, tenemos la que afecta solamente el sistema nervioso autónomo, y desde el punto de vista focal o multifocal, a veces la neuropatía no afecta nervios periféricos, sino nervios centrales, pares craneales. Debutan con parálisis de Bell, debutan con neuralgia del trigémino y es una manifestación también de neuropatía diabética. O debutan a nivel troncal, compromete un plexo nervioso, la neuropatía, por ejemplo, el plexo braquial. Entonces solamente es el brazo y la mano izquierda, el resto del cuerpo no molesta. Motora proximal que puede condicionar a miotrofía o disminución del calibre de los músculos, contribuyendo a una disminución de la fuerza muscular. Y aquí tienen, como les digo, todos los diferentes tipos de presentación de neuropatía diabética. Esto es de la ALAD, de la Asociación Americana de Diabetes. Esta de aquí, la primera, es la más frecuente. Dolor, disestesias. Acuérdense que disestesias vienen a ser las manifestaciones dolorosas de la sensibilidad. Hincones, quemazón, ardor, calambres, esos son disestesias. Y las parestesias son afectaciones de la sensibilidad, hormigueos, adormecimiento, como que camino sobre algodones, como que no siento mi piel. Esas son las parestesias. Y que suele presentarse a predominio vespertino o nocturno. Vamos a pasar rápidamente a lo siguiente. Esto es otro tipo distinto también de clasificación, mononeuropatías por atrapamiento. Ahí tenemos el túnel del carpo, la asiática, la femoral lateral cutánea, etcétera. Plexopatías, como les comentaba, no solo el plexo braquial nada más está afectado. La neuropatía por hipoglucemia, baja la glucosa, se acerca la glucosa al límite inferior y el paciente siente que le duelen las piernas. Eso, por ejemplo, lo vemos en el paciente que rápidamente le bajamos la glucosa a veces con insulina y dice, doctor, yo no tenía molestias, ahora me duelen las piernas. Esa es la neuropatía por hipoglucemia. Y finalmente la neuropatía autonómica, que es una complicación, valga la redundancia, muy complicada. La neuropatía autonómica afecta lo que vienen a ser el sistema nervioso simpático y parasimpático. Y al afectar el sistema nervioso autonómico, va a tener diferentes manifestaciones según el sistema que esté afectado. De estos, el más importante de afectación para tener en cuenta es el sistema cardiovascular. Y aquí vamos a tener dos manifestaciones muy importantes, la hipotensión ortostática y la taquicardia sinusal de reposo. Este paciente habitualmente suele ser ese paciente que se sincopea, hace síncope, estaba durmiendo, se levantó bruscamente y ¡pum! Se desmaya al piso. O está descansando y a pesar de que está sentado viendo su película, una romántica, un drama aburrido, tiene taquicardia sinusal, el corazón está latiendo a 100, 120, 150, a pesar de que no está hipertiroideo ni tiene ninguna otra manifestación estructural aparente. Y otra cosa importante de la neuropatía autonómica es que es una condición que favorece la muerte súbita y el infarto de miocardio silente, porque el paciente pierde el reflejo del dolor.
del dolor precordial opresivo irradiado a mandíbula, brazo izquierdo, que es el característico de la angina para el infarto de miocardio. Desde el punto de vista gastrointestinal, vamos a tener la gastroparesia diabética, donde va a haber un retardo en la evacuación gástrica, o también tenemos la enteropatía diabética, que se va a caracterizar por diarrea de predominio nocturno, además de problemas de constipación o incontinencia en esfínteres, que son ya casos mucho más severos. Desde el punto de vista geniturinario, vamos a encontrar en el caso del varón con disfunción eréctil, ¿no? Dificultades para la erección, eyaculación retrógrada y en sus manifestaciones más invalidantes, la vejiga neurogénica con retención urinaria, itus a repetición e incontinencia en muchos casos. Otras alteraciones del sistema nervioso autónomo tienen que ver con la anhidrosis, zonas del cuerpo que están extremadamente secas, o el paciente dice, doctor, solamente sudo de las mamas hacia abajo, pero la parte de la mama hacia arriba no suda, o del pectoral para abajo, el pectoral para arriba no suda, ¿no? Son problemas de anhidrosis localizadas asociadas a estos problemas. Intolerancia al calor, porque hay dificultades en la termorregulación corporal por este mismo problema, y sudoración gustatoria facial. El paciente empieza a comer y le suda la cara. ¿Cómo diagnosticamos entonces neuropatía diabética periférica? Síntomas y signos típicos, lo que les comentaba, ¿no? Parestesias o disestesias a predominio vespertino nocturno. Y además de lo que el paciente me va a referir, vamos a valorar disfunción de los umbrales de sensibilidad distal y simétrica. Voy a evaluar sensibilidad táctil, térmica, vibratoria y dolorosa. En otros casos también puede evaluar reflejos tendinosos distales, disminución de fuerza muscular y simétrica, o en casos menos frecuentes voy a necesitar alteraciones de los estudios electrofisiológicos. Ojo, el diagnóstico de neuropatía diabética es clínico, no necesito exámenes auxiliares. ¿Y cuáles son estas pruebas clínicas que voy a utilizar para evaluar neuropatía diabética? Voy a evaluar función de fibras delgadas y para eso voy a utilizar la sensación de pinchazo y la temperatura. Y si quiero evaluar función de fibras gruesas, voy a utilizar reflejos de extremidades inferiores, reflejo aquiliano, reflejo tibial posterior o la percepción de vibraciones y el monofilamento de 10G. Para la percepción de vibraciones voy a utilizar el diapasón de 128 Hz. Mis alumnas me hacen recordar mañana para enseñarles, tengo uno en el consultorio, y el monofilamento de 10G, como les comentaba. Y para la sensación protectora, también el monofilamento de 10G. Existen diferentes cuadros, puntajes, propuestas de diferentes grupos científicos para poder evaluar neuropatía diabética, ¿no? Aquí lo que tenemos, por ejemplo, se valora un puntaje en función a las características del pie, sin nivel de ulceración, si hay reflejo aquiliano, si percepción de la vibración y se va dando un puntaje. Nuevamente, estos con fines informativos, pero tienen que saber. Aquí ya tenemos el examen clínico más completo propuesto por el mismo grupo de Michigan y nos vamos a la parte de recomendaciones. ¿En qué pacientes voy a buscar neuropatía diabética? Todo paciente al inicio del diagnóstico de diabetes tipo 2 y 5 años después del diabético tipo 1 y luego anualmente. Y en el caso de neuropatía autonómica, voy a evaluar en el historial clínico si hay mareo ortostático, síncope, saciedad precoz por la gastroparesia, disfunción eréctil, cambios en patrones de sudoración, hipotensión ortostática, taquicardia de reposo, evidencia de sequedad periférica de la piel, etcétera. Son elementos que me pueden permitir sospechar de neuropatía autonómica, que también lo debo valorar en mi paciente con diabetes. La evaluación de la polineuropatía está basada en la historia clínica y el examen de temperatura o punción con alfiler que les comentaba para fibras delgadas y sensibilidad vibratoria con el diapasón de 128 Hz para fibras gruesas. Pero todos los pacientes tienen que tener evaluación anual con monofilamento de 10G para identificar pies en riesgo de ulceración y amputación, el famoso pie diabético. Los síntomas y signos de neuropatía diabética autonómica cardiovascular deberían ser siempre evaluados en pacientes con complicaciones microvasculares. ¿Cómo se trata la neuropatía? ¿Qué puedo hacer para evitar la progresión? Optimizar el control de glucosa.
para prevenir o retrasar el desarrollo de neuropatía diabética en diabetes tipo 1 y tipo 2. Y últimamente, con grado de recomendación B, también se ha demostrado que el control de la presión arterial y los lípidos pueden mejorar también el riesgo o retrasar la progresión de neuropatía diabética. Antes se pensaba que solo era glucosa, ahora también se están incluyendo un buen control de colesterol y un buen control de presión arterial. ¿Qué más voy a hacer también? Voy a evaluar y tratar a pacientes para reducir el dolor por neuropatía diabética periférica y por neuropatía diabética autonómica para mejorar calidad de vida. ¿Cuáles son los medicamentos que me recomienda la guía utilizar? Pregabalina, duloxetina, gabapentina, amitriptilina y bloqueadores de los canales de sodio como la carbamazepina, que están recomendados para el tratamiento inicial del dolor en neuropatía diabética. Estamos hablando de las disestesias. Sin embargo, cuando nosotros evaluamos la neuropatía diabética en el tratamiento, debemos subdividirlo en dos grandes grupos. El tratamiento sintomático de la neuropatía diabética, que es el que pregona la guía de ADA, que es con el uso de anticonvulsivantes. Aquí tenemos a la cabeza pregabalina, gabapentina y en tercer lugar carbamazepina. De estos, el que tiene nivel de aprobación para neuropatía diabética periférica es la pregabalina. Esta viene en presentación de 50 miligramos, de 75, de 150 hasta 300 miligramos. Las dosis recomendadas oscilan de 75 miligramos 2 veces al día, mañana y noche, hasta 300 miligramos 2 veces al día, mañana y noche, como dosis máxima. La gabapentina viene de 300 miligramos, 400 y 600 miligramos. Lo más frecuente en el CIS y en el Salud, 300 miligramos. Dosis inicial de tratamiento efectiva, 900 miligramos al día. Voy a empezar como la gabapentina. El primer día le voy a dar 300 miligramos en la noche. El día 2, 300 miligramos en la mañana y en la noche. Y a partir del día 3 en adelante, 300 miligramos mañana, tarde y noche. Yo mensualmente hago el seguimiento del paciente y voy evaluándolo según una escala de dolor o molestias y voy titulando la dosis de gabapentina, que puedo llegar con techo alto hasta 3.600 miligramos al día. Efectos adversos más frecuentes de la pregabalina y de la gabapentina, mareos y somnolencia. También podemos utilizar antidepresivos como la amitriptilina, viene de 25 miligramos, se arranca con 12.5 en la noche de preferencia una vez al día y puedo llegar hasta 50 miligramos al día. La duloxetina viene en presentación de 30 y 60 miligramos. 30 miligramos una vez al día puede ser en la noche de preferencia durante la primera semana y a partir de la segunda semana en adelante 60 miligramos al día de manera permanente. El uso de capsaicina en parches no lo tenemos en el Perú, está aprobado por la FDA para un tratamiento local, no tiene un efecto muy importante o superior a los demás, pero sí puede permitir ser utilizado en pacientes que no toleran los demás medicamentos. Y debemos dejar para casos muy excepcionales el uso de opioides como tramadol, porque recuerden ustedes que genera taquifilaxia y posteriormente también problemas de adicción. Entonces lo usamos solamente en casos muy puntuales. Y tenemos el otro gran grupo que es el tratamiento patogénico o etiopatogénico de la neuropatía diabética. Aquí tenemos en primer lugar el ácido alfa lipoico, conocido también como ácido tióctico, que es un antioxidante endoneuronal. ¿Qué hace este medicamento? Va a bloquear la acción de las vías del poliol que producen la hiperglucemia y el estrés oxidativo en la neurona. Al bloquear yo ese efecto, ¿qué voy a hacer? Voy a prolongar la vida y el funcionamiento del nervio. Entonces, por eso es que se dice tratamiento etiopatogénico, porque estoy bloqueando la acción del estrés oxidativo a nivel del nervio. Aquí tenemos el ácido alfa lipoico tióctico, viene en presentación de 600 miligramos. El nombre comercial original es el del tiogama de 600 miligramos. Hoy en día van a haber varias copias en el mercado, pero tengan un poquito de cuidado porque Warwag, a ser un laboratorio alemán, tiene un control de calidad distinto. Van a encontrar ácido alfa lipoico de 600 miligramos en genérico, que lo venden de venta libre en las farmacias,
pero que están registrados en el Perú como suplemento vitamínico y no como medicamento. El ácido tióptico de Worwac, de este laboratorio, del tiogama que les comento, está ingresado como medicamento, o sea, tiene inserto, tiene control de calidad, es otro tipo de regulación. Y el otro medicamento que podemos utilizar para el tratamiento de neuropatía periférica es la benfotiamina, que es una vitamina B1 de acción prolongada. La benfotiamina es una vitamina hidrosoluble, rápidamente se degrada. Esta benfotiamina cambia su estructura al ser liposoluble y va a evitar justamente que la absorción y la depuración sea muy rápida. Se ha visto que el paciente con diabetes tipo 1 y tipo 2 pierde mucha vitamina B1 por orina. Entonces, al recuperar estos niveles de vitamina B1 a nivel plasmático, se ha visto que mejora justamente la acción de la salud del sistema nervioso periférico porque intervienen en otras vías del estrés oxidativo endoneuronal distintos a los que interviene el ácido alfa lipoico. Sería un tratamiento complementario. El nombre comercial de la benfotiamina es Milgama, viene en presentación de 150 miligramos, de 300 miligramos. La recomendación es usar 300 miligramos 2 veces al día por 6 semanas y luego se puede dejar como mantenimiento 300 miligramos al día. Y tanto estos medicamentos en el tratamiento patogénico como este en el sintomático se pueden combinar para potenciar sus efectos. En el caso de neuropatía autonómica, ya para terminar, para que no desmaye, lo que tenemos aquí es que si es hipotensión ortostática, podemos evitar cambios posturales bruscos, es la educación del paciente lo importante, medias, calzas compresivas y algunos medicamentos que pueden retener un poquito de sodio, como la alfa-fluorohidrocortisona. En el caso, por ejemplo, de la gastroparesia diabética, utilizar proquinéticos, ¿no? La levosulpirida, la metoclopramida, la domperidona, la cisaprida, etcétera. Esto habitualmente manejado en conjunto con el gastroenterólogo. Igual en el caso de la enteropatía diabética, no voy a utilizar loperamida. Se ha visto, por ejemplo, que el subsalicilato de bismuto mejora mucho la diarrea del paciente diabético. Lo digo también por experiencia propia en mis pacientes. Y en el caso, por ejemplo, de vejiga neurogénica, que sí es un poquito más complicado de tratar, igual lo vemos con el urólogo, es el entrenamiento vesical, el autocateterismo intermitente, que el paciente se haga su propio cateterismo y para que pueda vaciar su vejiga. En realidad es bastante triste esta complicación dentro de la neuropatía autonómica. En el caso de la disfunción sexual, medicamentos como inhibidores de la 5-alfa-fosfodiesterasa, el sildenafilo, el tadalafilo, el famoso Viagra, el Cialis, fármacos transuretrales como el alprostadil, que son inyecciones directamente en los cuerpos cavernosos para mejorar la erección, y papaverina, fentolamina, o en el peor de los casos, la prótesis peniana. Muy bien, chicos. ¿Alguna pregunta, inquietud, duda final? Acabamos. Respiren. Muy bien. Entonces, si no tienen más dudas, ahí tienen mis redes sociales. Estoy incursionando recién en el TikTok. Aumenten mis métricas, compartan mis redes sociales. Tengo 2 hijas que mantener, esposa que no me deje. Muy bien. Si no hay, alguien levantó la mano. Vamos a ver. ¿Quién levantó la mano? ¿Quién levantó la Por una mano? consulta. Sí, dime, te escucho. ¿Usted cree que, o sea, en lo que podemos, estamos en un debate, en la prediabetes es tratable? Si la prediabetes es tratable. En realidad, la prediabetes, más que el término tratable, debería ser si la prediabetes es reversible. Y la respuesta es sí. Sí se puede revertir la prediabetes, porque la prediabetes es un estatus intermedio que me permite todavía regresionar la progresión de las afectaciones tanto hormonales como metabólicas que se presentan en función a la resistencia a la insulina. Entonces, sí se puede revertir. Ahora, lo comentaba también en la mañana con mis alumnas. Ustedes cuando indican, por ejemplo, en el caso del prediabético, plan de alimentación, actividad física, esos cambios que pueden hacer que la glicosilada normalice, esos cambios que han hecho que la glucosa normalice, se tienen que mantener en el tiempo, porque en el momento que el paciente vuelve a comer como solía comer, deja de hacer la actividad física, lo que va a pasar es que la glucosa progresivamente se va a volver a elevar y esa glicosilada va a volver a subir.
Entonces, la intervención en el paciente con prediabetes es una intervención permanente en el tiempo. El paciente tiene que saber que si bien es cierto, podemos revertir la prediabetes en determinado estadio, no va a estar nunca libre de la prediabetes. No podemos hablar de una cura como tal. No sé si eso respondió tu pregunta. Sí, doctor, Creo que muchas sí. gracias. Listo. ¿Alguna otra pregunta adicional? Ok, chicos. Entonces, si no hay más inquietudes, daríamos por concluida la clase. Les agradezco la atención y hasta una próxima oportunidad. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Gracias a Gracias, ustedes. doctora. Gracias.